Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la globalización de 10 a 11 de la mañana. Para este podcast les hablaré de todo lo que hemos visto durante este periodo. Comenzamos hablando en términos básicos, ¿qué es la economía? Es un sistema de producción, distribución de comercio y consumo de bienes y servicios de un país. Esta es importante porque nos ayuda a conocer los volúmenes de fabricación y la distribución de los recursos, teniendo como un factor importante las unidades de intercambio como lo es la moneda. ¿Qué es el comercio? Es la unidad económica que consiste en la transferencia e intercambio de bienes económicos o servicios. De acuerdo con sus inicios, el troque era la manera en la que las antiguas civilizaciones empezaron a comercializar mercancías por otras mercancías, de igual o menor valor, pero con el paso del tiempo fue generando ciertos problemas y para solucionarlos fue creada la moneda, piezas de metal generalmente redondas. ¿Qué es la moneda? Es el dinero de curso legal emitido por las instituciones legales de un país. Entre sus características, esta debe ser almacenable, acumulable, transportable y debe tener un marco jurídico. La expansión del mundo y los avances tecnológicos con el paso del tiempo dieron camino a que se crearan los tratados de libre comercio. Estos consisten en acuerdos bilaterales o multilaterales para formar una zona libre de comercio entre los estados o países que cooperan en la actualidad. Actualmente México es el país con mayor número de tratados de libre comercio. Para la siguiente semana comenzamos hablando de la política económica. ¿Qué es la política económica? Esta es un conjunto de políticas y principios dictadas por un gobierno para controlar el crecimiento económico de un país. La política fiscal es aquella disciplina de la política económica centrada en la gestión de recursos de un estado y su administración. Y la economía política son las filosofías económicas en las cuales se deriva el trabajo. El Estado se encarga de hacer las leyes sobre las políticas generales, en las que se busca el equilibrio entre la demanda y la oferta llamada elasticidad. Sin embargo, las curvas inelásticas no muestran lo que pasaría si nosotros cambiamos el precio a un producto. Por ejemplo, si nosotros bajamos el precio de la gasolina por un tiempo indeterminado, pues el consumo de esta sería la misma, porque aunque el precio cambie, la demanda de esta seguiría siendo igual. No consumiríamos más o almacenaríamos más gasolina. También se mencionó que la cultura es todo aquello que hace el género humano, y de acuerdo con ciertas circunstancias sabemos si es bueno o malo, y también si es negativo o positivo ante la sociedad. Y hablando de la ideología, estas son las ideas de la clase dominante, pues el dominio se divide en dos: el poder real, que nos habla del dominio económico del gobierno y sus ideas, y el poder formal, que son los diputados y senadores que solo están en un determinado tiempo en el poder. Dentro de esta se encuentra la escuela del dominio, que es en donde nos dicen que no podemos avanzar, pues nos limitan a ciertas cosas, y la escuela de los dominantes, que es en donde te dicen que naciste para mandar, aprender idiomas, ser un líder, etc. Y si alguien llegaba a estar en contra, usaba el aparato de represión del Estado, haciéndonos la pregunta si en verdad somos libres, y es que en realidad no lo somos, ya que estamos atados a un tiempo y un espacio en donde se dice que la sociedad hace al hombre. Para la siguiente semana el tema que comentamos fue el de la identidad nacional. Esta es un proceso histórico sujeto al cambio, y es constituida por todos los individuos que nacen o viven en un territorio con una ideología propia y nacional. Dentro de este mismo tema está la globalización, que es la que nos permite la internacionalización y que también acentúa todos los cambios sociales, provocando un intercambio de ideas, valores y comportamientos, en donde la sociedad determina las decisiones del cómo lo vas a hacer o cómo nos vamos a desarrollar, imitando a modelos foráneos y nacionales, llegando a no formar un pensamiento crítico independiente. Continuando, hablamos de la modernización en México, y es que esta comienza con el inicio de las vías férreas, en donde se necesitaban grandes cantidades de combustible que se dieron a partir de las petroleras de 1890, contribuyendo no solo a la demanda del país, sino también a la exportación, llegando al milagro mexicano, en donde se dio un avance del 7% en el PIB, siendo un impulso para grandes proyectos en el sector de la educación y la economía. Pero el neoliberalismo afirmaba que la única forma para asegurarse de una mejor asignación de los recursos en la economía es mediante el libre mercado, ya que promueve el crecimiento económico y la comercialización entre los distintos países sin limitación alguna.
Para la siguiente semana comenzamos hablando de la hipótesis, y esta es una suposición hecha a partir de datos que pueden ser positivas, negativas o neutras. También dentro de esta misma semana se desarrolló el octavo Foro de Economía, Reto Económico de México ante la COVID-19, en donde se presentaron maestros expertos en el tema, entre los cuales destacó el Dr. Román con el tema de las tarjetas de crédito y COVID en la economía, donde menciona que hace 4 siglos antes de Cristo aparecieron los primeros documentos que dan crédito a las personas a través de la letra de cambio, y es que en los años 20, bajo el dinamismo económico de los Estados Unidos, se dieron las tarjetas departamentales, y posteriormente en los años 30 surgió la expropiación petrolera, proporcionando un mayor dinamismo a la economía, que nos permitió obtener mayor uso de las tarjetas de crédito, pero siempre teniendo en cuenta la tasa de interés que las tiendas y los bancos nos están ofreciendo, ya que no podemos endeudarnos más de lo que en un momento dado yo pudiera pagar. Es decir, la situación y el tema de las tarjetas de crédito no fue un punto en donde las inversiones pudieran darse, simplemente fue para comprar bienes de consumo necesario e inmediato. Continuando con la siguiente semana, comentamos del comercio exterior en México entre 1920 a 1947, fase en la que la estructura de dicha actividad se transformó hacia 1920, y es que al finalizar la revolución, México ya exportaba bienes pocos elaborados, en particular minerales y vegetales, e importaba bienes de todo tipo, muchos de ellos de consumo final, pero este carecía de un programa de financiamiento gubernamental para realizar dichos intercambios, aun cuando su principal socio comercial era Estados Unidos y otros que eran más o menos significativos. Para 1947 inició de manera formal la sustitución de importaciones al introducirse la licencia de importación, pues su canasta de exportaciones se había diversificado e incluía una mayor proporción de ganado y manufacturas. El país había logrado ser un importador destacado de bienes intermediarios y de capital, con una amplia intervención del Estado en materia y una dependencia absoluta del mercado estadounidense. La evolución del mercado del comercio exterior de México quedó registrada en diversas fuentes como son la documentación, con el fin de lograr políticas de gobierno y Estado, aunque se dice que un país jamás va a salir del atraso exportando materia prima. También comentamos acerca del empleo en México, y es que durante la década de los años 50 y 60, las economías capitalistas más desarrolladas disfrutaban de un tiempo económico favorable sin precedentes, combinada con índices de bajo desempleo, baja inflación y un rápido crecimiento en los estándares de vida, estando cerca de ser nombrada la era de oro, a no ser que en los años 60 toda la estructura del crecimiento estable y rentable pues amenazó con derrumbarse, y es que el sistema económico internacional de la posguerra, liderado por Estados Unidos, se estaba desmoronando cuando Europa y Japón cerraban las brechas de la eficiencia productiva. Las cuestiones respecto al tema de las construcciones del milagro mexicano es que en los años de 1940 a 1970 el país se transformó creciendo a tasas anuales por encima del 5%, esto debido a las crisis recurrentes que golpearon al país a partir de los años 70, y también se destacó el papel que desempeñó el Estado en el desarrollo de capacidades tecnológicas en México, pues el gobierno también llevó a cabo políticas enfocadas a promover el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías, en donde explicaban el éxito alcanzado durante el milagro mexicano. Sin embargo, estas han sido escasamente estudiadas. Además, se menciona que muchas veces todo esto puede ser afectado por la educación y cultura de cada país, pero algo que es muy importante resaltar es que nuestro modelo social no sobresale, porque siempre intentamos imitar a otros modelos de países más desarrollados. En la siguiente semana hablamos del trayecto de la conformación político-intelectual, y es que las cuestiones del milagro mexicano tienen que ver con la formación académica de sus actores políticos, pues en los años de 1910 a 1950, en la UNAM existían los intelectuales, quienes formaron una clase social que respaldaba a los políticos y al propio sistema unipartidista del Partido Revolucionario Institucional, trayendo consigo la protocolización del niño mexicano de los años 50, en donde los profesores inculcaban valores cívicos políticos a los niños con el fin de que estos hicieran una mejor nación.
también en la semana tuvimos la visita de algunos miembros de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, ministro Ernesto Solís López, quien fue la profesora Fabiola Parada quien nos impartió una charla en donde pudimos aprender sobre las nuevas culturas jurídicas y los derechos humanos, que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, etc., mencionando 4 principios aplicables a los derechos humanos que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, muestra la estructura organizacional del Estado en los 3 poderes y sus atributaciones. En primer lugar, el Poder Ejecutivo Federal está representado por el Presidente de la República, quien es el titular de la Administración Pública Federal y tiene la facultad de someter una terna a consideración del Senado para la designación de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después está el Poder Legislativo, que es el ejercido por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es que la Cámara de Diputados aprueba cada año el presupuesto de egresos de la Federación, mientras que la de los senadores designa a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Judicial de la Federación, quien lo integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito, quienes interpretan las leyes y resuelven controversias. Además, mencionando que el Consejo de la Judicatura Federal velará en todo momento por la autonomía y por la independencia e imparcialidad de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Para nuestra última semana vimos la teoría de juegos, que esta es una herramienta usada en la toma de decisiones no solo en las ciencias administrativas, sino también en otras áreas como la ingeniería e incluso en la propia vida cotidiana, de manera que las decisiones que se tengan que tomar se ajusten apropiadamente al modelo o en caso en particular de análisis. El modelo puede ser cualquier cosa, por ejemplo, definir qué producto sale al mercado, estimar la proyección de ventas de la competencia, establecer niveles de bienestar de una comunidad, etc. Pero como toda herramienta tiene limitaciones, y es que todo trato o decisión que se tome implica un sacrificio, de ahí la necesidad de establecer de manera cierta las reglas claras del juego, de modo que todos los que hagan parte de la alianza puedan definir una ruta de navegación conveniente para su organización. Por último, esta semana hablamos de los impuestos al comercio exterior en México en la era de las exportaciones de 1872 a 1930, y es que durante este periodo se observó una continuidad entre el antiguo régimen y la etapa de la Revolución, en donde el comercio exterior se mantuvo e incluso algunas ramas experimentaron un gran desarrollo, y por lo tanto los impuestos exteriores continuaron siendo importantes, existiendo 2 tipos de impuestos: los que imponemos a las mercancías que se van a exportar, así como a las mercancías que se van a importar, llamando a estos impuestos aranceles. Y es que ciertamente la política arancelaria tuvo un papel importante en la integración de la economía mexicana en el mercado mundial, liberando las importaciones y eliminando los gravámenes a las exportaciones. No obstante, también se registró una baja en los impuestos y una disminución de los ingresos federales, lo que indica que existió entre los gobiernos una preocupación de no depender solamente de estos, aumentando las fuentes alternativas de ingresos internos, como es el caso del impuesto del timbre y del impuesto sobre la renta. Con esto yo concluyo mi podcast de acuerdo con lo que hemos visto durante este periodo. Muchas gracias por su atención y sigan teniendo un buen día.